Para mí es un placer poder compartir estas instancias de formación, compartir con la Secretaría de Investigación un montón de tareas, de proyectos y trabajo conjunto. Para mí es un placer, me gusta mucho toda esta temática que trabajamos juntos. Y bueno, quiero compartir hoy con ustedes el tema de la autoría y la filiación institucional. Temas que a veces parecen muy simples, pero que muchas veces no lo son si no conocemos perfectamente qué es o qué implica ser autor en un trabajo científico y cómo debemos proceder a la firma de la autoría y a la firma institucional, ¿sí? Para que tanto nosotros como autores, como la UCC como institución a la cual pertenecemos, tengan visibilidad en las distintas bases de datos, en los distintos sistemas de indexación y demás. Así que sobre ese tema vamos a hablar hoy. Y bueno, todavía no hicimos mucha difusión, pero el segundo encuentro que vamos a hacer en este semestre es sobre datos de investigación. También voy a dar una charla introductoria, muy introductoria, sobre qué son los datos de investigación y cómo debemos generar, procesar y visibilizar los datos de nuestras investigaciones. Un tema que es bastante recientemente, digamos, puesto en la agenda de todo lo que es la publicación científica y que cada vez más muchas instituciones, revistas, están solicitando la publicación de los datos de investigación. Así que más adelante también van a recibir la invitación para este segundo webinar de este semestre. Bien, voy a compartir entonces, un segundo. Bien, están viendo la pantalla allí, ¿no? Sí, Perfecto. sí, se ve muy bien, Sandra. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la autoría. ¿Cuál es la importancia de la autoría en un proyecto de investigación, en un artículo científico? Algunos lineamientos en relación a la autoría, los tipos de autoría que pueden existir en un trabajo, el orden de la firma, cómo colocar los nombres de los autores y la importancia en ese orden. Vamos a mencionar brevemente la importancia de las directrices de autores que tienen las revistas y vamos a hablar de la firma personal y la forma de normalizar nuestra forma de firmar los artículos científicos. Aliado a esto vamos a hablar de los identificadores de autores, simplemente lo voy a mencionar. Ya hemos dado un webinar en el primer semestre sobre el identificador de autor ORCID, y voy a finalizar con unas breves pautas de lo que es la filiación institucional. Parecen muchos temas, pero va a ser breve la charla de hoy. Voy a tratar de ser sintética, concisa y que ustedes se lleven una noción general de esta temática. En primer lugar, comentar que tanto la autoría como la filiación institucional son dos aspectos fundamentales para poder identificar autores, poder identificar instituciones y poder recuperar lo que esos autores publican y lo que esas instituciones representan en la producción científica en las distintas bases de datos de la web. Si no firmamos correctamente nuestro nombre y nuestro apellido, y si no colocamos correctamente la afiliación institucional, se pierde visibilidad individual e institucional. Entonces, la autoría, cuando uno firma y cuando uno se hace responsable del contenido de lo que se escribe, esta autoría implica un reconocimiento, un crédito a lo que se ha escrito, implica una responsabilidad sobre lo que se dice, sobre lo que se escribe, y también implica derechos. Los autores tienen derechos
derechos morales y derechos patrimoniales sobre lo que publican. Entonces, tenemos que ser conscientes que la autoría es un tema muy importante, porque así como tenemos responsabilidades, tenemos derechos. Y un poco es eso lo que yo quiero transmitirles a partir de este webinar. Comentarles que hay instituciones que generan lineamientos muy conocidos que hablan en general de lo que son, por ejemplo, recomendaciones para preparar distintos documentos científicos, y dentro de esas recomendaciones hay, digamos, pautas exclusivas sobre los lineamientos de autorías. Una de ellas es la de la British Sociological Association, que tiene un documento que está gratuito. Después, digamos, les vamos a compartir esta presentación para que ustedes puedan acceder. Está en inglés, pero tiene unos lineamientos bastante interesantes de poder consultar. El otro lineamiento es el del Comité Internacional de Revistas Científicas Médicas, que también tiene unas recomendaciones en general de todos los trabajos académicos y tiene un punto que focaliza el tema de la autoría. En este caso hay una versión traducida de este documento. Y el tercer documento que menciono, hay muchos más, pero bueno, yo simplemente hice una selección de algunos documentos que me parecieron más pertinentes, es el Comité de COPE, que es el Comité de Ética de las Publicaciones, que tiene muchísima documentación sobre distintos aspectos de la producción científica y tiene un documento exclusivo también de lo que es la autoría. Y está en español, en este caso también está traducido. Así que estos son los papers que les recomiendo si quieren profundizar sobre este tema. Bien. Entonces, simplemente como para traer una definición de lo que es la autoría, una definición del Council of Scientific Editors, que dice que los autores son aquellas personas o grupo de personas que han realizado contribuciones significativas al contenido del trabajo y que acuerdan asumir la responsabilidad de esas contribuciones. ¿Por qué? Porque muchas veces se nombran como autores personas que no han realizado contribuciones significativas. Y no sería lo correcto incluir a personas que han colaborado con la investigación, pero que no han redactado el artículo científico. Entonces, hay muchas definiciones, traje estas simplemente a modo de ejemplo, rescatando estos dos conceptos, contribuciones significativas y responsabilidad a estas contribuciones. Entonces, podemos hablar de un tipo de autoría individual, cuando publicamos o cuando el investigador publica solo, o autoría múltiple o colectiva cuando es un grupo que publica. Hay disciplinas que publican siempre en grupo, hay disciplinas que no solo publican en grupo, sino que también lo hacen en forma individual. Para todo esto, cuando somos autores, tenemos que tener en cuenta el orden de la firma, que puede haber un orden alfabético, algunas revistas, algunas editoriales optan por un orden alfabético, y en otros casos el orden es de acuerdo al rol que los autores tienen en el trabajo que se publica. Este orden de las firmas también varía de una disciplina a otra. Cuando hay disciplinas o hay revistas que piden que los autores sean nombrados alfabéticamente, se está asumiendo de que todos los autores tienen el mismo rol de autor, ¿sí? La misma responsabilidad como autores y han hecho la misma contribución, ¿sí? Entonces, el orden alfabético es un criterio, pero no todas las disciplinas, no todas las revistas utilizan este orden. En muchos casos, la forma de colocar digamos, los nombres de los autores cambia de acuerdo a
la ubicación del primer autor y el último autor. Generalmente tienen roles diferentes. En este caso, el primer autor siempre se asocia como el responsable principal del contenido del documento. Puede haber un autor de correspondencia, que este autor es el que se encarga del vínculo con la editorial, ya sea de un libro o la editorial, en el caso de una revista, del vínculo con el editor o la editorial. Generalmente, cuando se envía un artículo científico y es, digamos, firmado por 3, 4, 5 autores, el contacto directo con la editorial es un solo autor. Muchas veces tenemos la opción de elegir quién va a ser el autor responsable de este contacto, por eso se llama autor de correspondencia. El último autor, muchas veces en los trabajos científicos, es el director de un proyecto, en algunos casos el director de una tesis, cuando un director publica junto a su tesista. Entonces el último autor es digamos, en general, el científico más destacado o el científico más consolidado del grupo de autores que se nombran en la firma. También los otros autores, sin ser el primero y sin ser el último, los otros autores que van apareciendo entre el primero y el último van a aparecer, si no es en orden alfabético, por orden de la magnitud de la contribución que han hecho en el trabajo. Generalmente eso puede ser un buen criterio. Y también es un buen criterio nombrar todos los colaboradores que han participado de alguna manera en el proceso de la investigación, pero que no son autores, son colaboradores. Entonces, cuando los colaboradores tienen una función dentro de todo el proceso, pueden ser colocados sus nombres en agradecimientos o al pie de página del artículo o del libro, del capítulo del libro, con la inclusión de todo el equipo de investigación. No necesariamente los colaboradores son autores. Entonces, esto es importante, ¿para qué? Para no dar autorías injustificadas a personas que han hecho otro trabajo dentro de este proceso de investigación, pero que no cumplen con los requisitos de ser autores del artículo o el trabajo que se está publicando. Entonces, hay que reconocerlos, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Como agradecimientos o como una nota al pie. En relación al número de autores, no hay una normativa que diga los artículos científicos pueden tener hasta una X cantidad de autores. La cantidad de autores por documento, hay revistas que ponen un tope, hay revistas que no indican nada, ¿sí? Pero hay casos extremos de revistas que han publicado hasta con 1000 autores. Esto es una exageración, parece una cosa que no existe, pero realmente hay un artículo en PubMed, que si me permiten lo voy a buscar. No sé si lo están viendo, al artículo de PubMed. ¿Sí? Este es un artículo en una revista publicado, digamos, e indexado en la base de datos PubMed, que es de Ciencias de la Salud, donde este artículo, fíjense, es una cosa impresionante la cantidad de autores que tiene. ¿Sí? Busqué un caso muy extremo para mostrarles, pero bueno, esto es para que vean que no hay, digamos, un límite en la cantidad de autores. ¿Qué puede suceder? Es muy discutible que haya tanta cantidad de personas que sean autores en este caso, ¿sí? Yo creo que en este caso, puntualmente, hay una autoría injustificada. Pero bueno, esto es un poco como para dar una idea de que la cantidad de autores deben ser los justos y necesarios, basándonos un poco en la definición de qué implica ser autor de un trabajo científico. Los problemas que según COPE suelen aparecer con respecto a las autorías, muchas veces un equipo de
investigación se conforma inicialmente por una X cantidad de personas. Muchas veces hay personas que pueden salir del equipo, se pueden mudar de universidad. ¿Cómo todo esto? Perdón, vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Un segundito, vamos. Perdón. Bien, ahí estamos. Entonces, muchas veces hay individuos o personas que deberían haber sido mencionados como autores, porque a lo mejor trabajaron en un proyecto de investigación, redactaron parte del documento y a lo mejor por los motivos que sea se desvincularon de ese proyecto y ese documento ha sido publicado posteriormente y hay una contribución sustancial de ese autor en ese documento, que ya no forma parte del equipo. Entonces ahí puede haber un problema de autoría de un autor que no está reconocido. Muchas veces hay artículos donde incluyen autores sin pedirles autorización, ¿sí? Eso también es más grave, es decir, incluir personas porque a lo mejor conviene incluir a una persona por el prestigio que tiene como autor de un artículo. Otras veces hay autores que figuran como autores, pero que cuando hay un artículo que es controversial o es muy discutido o necesita una retractación, no se hacen cargo del contenido del artículo. Entonces esos autores en realidad no lo eran, ¿sí? Porque no asumen la responsabilidad posterior de lo escrito. Cuando se publica y el artículo no tiene críticas, no pasa nada, pero aquellos artículos que después pueden generar toda una discusión científica, ahí se generan problemas posteriores. Y bueno, la confusión, como veíamos recién, de los casos de autoría múltiple. Estos son uno de los tantos problemas que pueden suceder con la autoría. De allí que surgen lo que se llaman los autores fantasmas, los autores invitados, autores honoríficos, que también serían una especie de autores invitados, que por la trayectoria o por el reconocimiento los incluyen como autores y en realidad no escribieron absolutamente nada. Autores excluidos o no reconocidos, como mencionábamos recién, y empiezan todas estas disputas de autorías, que estas disputas, los editores de las revistas, en realidad no intervienen. Cuando hay una disputa de autoría por un artículo que se envió, que se publicó, es una disputa que la tienen que resolver los autores y que en muchas ocasiones, como esos autores tienen una afiliación institucional, le genera problema a las instituciones. Entonces, son temas que hay que resolver en los equipos de investigación, tomar decisiones, cómo se va a resolver el tema de la autoría, cómo se va a publicar, antes de publicar. Porque una vez que se publicó y estas reglas claras del juego no quedaron bien establecidas, después pueden venir estos problemas, digamos, de autoría. Entonces, lo importante siempre es tener acuerdos previos en el equipo, especialmente cuando es autoría múltiple, ¿no? Si somos autores individuales es más simple. Generar, digamos, un consenso sobre las buenas prácticas, una transparencia de cómo se va a publicar, quién va a ser autor, qué considera el equipo como autoría, compartir en el equipo estos documentos que yo les mencioné al inicio, ¿sí? Esto es fundamental, es decir, bueno, son cuestiones aceptadas dentro de la comunidad científica, vamos a adoptar los criterios de autoría de COPE, por ejemplo, pero esto hay que ponerlo, como dije siempre, las reglas del juego al inicio, porque después no, digamos, está todo claro y no va a haber problemas posteriores. Y también tenemos que acordar cómo va a ser nuestra firma normalizada, utilizando en lo posible un identificador de firma, un identificador de autor, como es el ORCID, que es el que más se está empleando hoy en día en el ámbito científico y académico. Entonces, la autoría, como dijimos, da crédito a la persona, pero también implica responsabilidad sobre lo publicado. Entonces, ser autor es todo un desafío.
El Comité de Revistas Científicas Médicas, dentro de su documento, establece 4 criterios que deben cumplir los autores para ser considerados autores. El primero, que ya mencionamos, común a la mayoría de los documentos, contribución sustancial en el contenido del documento. El segundo que establece es la revisión crítica del contenido intelectual, especialmente cuando hay que revisar las observaciones de los pares evaluadores del referato. El tercero es que los autores hayan hecho no solo la revisión crítica, sino que hayan aprobado la versión final modificada después de las evaluaciones o las modificaciones que surjan del referato, es decir, la versión final que se va a publicar. Y una vez publicado el documento, los autores deben ser capaces de responder a todos los comentarios que surjan a partir de esa publicación, ya sean positivos o negativos. Entonces, para este comité implica ser autor el hecho de cumplir los 4 criterios mencionados, no uno u otro, los 4 simultáneamente. Una persona que no cumpla con estos 4 criterios no deben ser colocados en la firma de autor de ese documento, y quizás sí pueden ser reconocidos en los agradecimientos o en la nota, como les decía, al pie de página. El autor corresponsal, esto ya lo mencioné anteriormente, es el autor de contacto, o de correspondencia, como se le llama, es el que va a estar en vinculación con la revista, es decir, es el vínculo entre la revista y el equipo de investigación y el resto de los autores, es el responsable de esta comunicación en todo el proceso, desde que se presenta el documento, desde el proceso de la revisión de pares, como en el proceso posterior de publicación, ¿sí? Y también es el responsable de cumplir con todos los requisitos administrativos que la revista en cuestión, donde se va a publicar, pide. Generalmente puede ser una declaración de originalidad, tiene que firmar un documento donde, digamos, dan fe de que lo que van a publicar es original, que no lo han publicado en otro lado, etcétera, etcétera. También hay muchas veces una declaración de derechos de autor, eso depende un poco de cada revista. Pero todos estos requisitos administrativos, este autor es el que se encarga de gestionar eso con la revista y con su equipo. Quienes no son autores, sino que se pueden considerar como colaboradores, quienes se encargan de pedir subsidios, fondos económicos para comprar un equipo, para comprar instrumentos, insumos, lo que el equipo de investigación necesite. El que hace la supervisión general del grupo de investigación, a veces no necesariamente tenga que ser el autor. El que realiza el apoyo administrativo, por ejemplo, la rendición contable. Una persona que hace la rendición contable del equipo no necesariamente es autor. El que ayuda en la escritura. Muchas veces se escribe un artículo y entre todos, bueno, corrigen la escritura, la gramática, pero una cosa es corregir el estilo, la gramática, otra cuestión muy diferente es escribir el contenido, ¿sí? Entonces tampoco son autores quienes hacen la edición técnica, formatear el documento de acuerdo a los criterios de la revista, en el tipo de letra, el formato, negrita, cursiva, el tamaño de la letra, etc. Quien hace la traducción tampoco es, por ejemplo, el que traduce el resumen. Si una revista nos pide el resumen en español y en inglés, quien hace la traducción no es autor, y tampoco quien hace la corrección de las pruebas de imprenta. No son autores tampoco los asesores científicos, los revisores críticos, quien hace la recopilación de datos, ¿sí? Quien va y efectúa las entrevistas, el que desgraba las entrevistas o el que hace, digamos, el procesamiento de los cuestionarios, de los resultados de los cuestionarios, etc. Entonces, este tipo de cuestiones, en el caso, por ejemplo, del área de las ciencias de la salud,
aquellas personas que han interactuado con pacientes en un estudio que esté incluido, digamos, una determinada población, ¿sí? No son considerados autores. Son todas formas de colaboración a la producción científica. Esto es un ejemplo que bueno, salió publicado en uno de los blogs que yo consulto, donde aquí un profesor dice que en el año 2019 ha publicado 144 artículos, papers, en Scopus y en Web of Science. Con esos 144 artículos han recibido más de 5.200 citas. ¿Sí? Entonces él es como que, bueno, publica que ha, digamos, difunde, mejor dicho, que ha publicado 144 artículos en un año, una persona. Entonces, si ven abajo, hay alguien que le contesta y le dice, usted no publicó 144 papers, usted se ha dado maña, por decirlo en nuestro lenguaje, para ser nombrado en 144 papers. Es imposible que una persona, prácticamente 144, es un poquito, casi cada 2 días o cada 3 días un paper en el año, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo que en este caso este señor no tiene una autoría justificada en los 144 papers. Quizás en algunos sí, no lo sabemos, pero no en 144 papers en un mismo año. Si uno dice eso a lo largo de toda su carrera es distinto, pero en un mismo año es imposible. Entonces este es un caso de una autoría no justificada. Entonces, ser nombrado en un artículo de una revista científica no es lo mismo que haber hecho gran parte de la investigación y de haber escrito el artículo. Entonces, no es lo mismo contribuir a un artículo, colaborar, que realizar o escribir, redactar el contenido total del documento. Entonces, esto tiene que quedar claro para no regalar autorías a personas que en realidad no cumplen la función de autor, sino que cumplen un rol muy importante dentro del proceso, pero no es el rol de autor. Para eso, algunas revistas científicas están empezando a utilizar este sistema que se llama Credit, que es una especie de tipificar. Este sistema Credit lo dividió en 14 formas de definir el tipo de contribución o el tipo de colaboración que pueden tener las personas al escribir un artículo científico. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, tienen una página web, son, digamos, las 14 formas de denominar o de describir la colaboración que pueden tener las personas, ya sea en la conceptualización, en la curación de datos, en el análisis formal, en la adquisición de fondos, en la investigación, en realizar la investigación, en definir la metodología, en la parte administrativa del proyecto, en el suministro de todos los recursos que se necesitan para llevar a cabo la investigación, o personas que colaboran con el software, con el manejo de un software de procesamiento de datos, o mediante la programación de algo que el equipo necesita, ¿sí? Las personas que están a cargo de la supervisión de, digamos, del funcionamiento del proyecto, la validación de los datos, la visualización. Por ejemplo, ahora en grandes proyectos hay toda un área de lo que es la visualización de los datos, con algoritmos, con gráficos y demás. La redacción del borrador original y la redacción y revisión del borrador final, ¿sí? Estos son los distintos tipos de aportes que les va a tocar a veces cuando elijan una revista científica. Cuando cargan el artículo, lo envían a publicar, les va a decir que ustedes elijan por cada autor qué rol dentro de estas 14 opciones cumple cada uno. ¿Sí?
Esto en revistas, por ejemplo, de Elsevier Science, ya lo están utilizando. Revistas de, digamos, grandes editoriales lo están utilizando y aparentemente, si bien este sistema es perfectible, va a ser una forma de ya definir el tipo de colaboración-autoría desde el momento en que se envía el artículo. Entonces, en algún momento van a encontrar esta información que van a tener que completar. Entonces, COPE, para las revistas científicas, generalmente pide ciertos documentos, ¿sí?, que se les solicitan a los autores. Una declaración de que la persona y el resto de los autores cumplen con los criterios de autoría que se definen en la revista en la cual se van a publicar. Una declaración, digamos, afirmando de que no se ha omitido a ninguna persona, no se ha sacado, digamos, a ninguna persona que merece ser autor y que lo han omitido. Una declaración de que la contribución de cada autor al manuscrito, que es, en este caso, este punto, tiene que ver con este sistema de credits, ¿sí? ¿Qué contribución, qué colaboración realizó cada uno de los autores en base a estos 14 criterios, ¿sí? Y una declaración de que el autor asume la responsabilidad de la integridad del contenido del manuscrito, ¿sí? Esto es un poco lo que recomienda este comité COPE. Entonces, es importante cuando vamos a publicar y elegimos el dónde publicar, leer del lugar donde hemos elegido la política de autoría. Hay revistas que tienen muy claramente un enlace donde dice nuestra política de autoría, las directrices de autores que establece cada revista, digamos, los editores deben ser lo más transparente posible. Generalmente esta información aparece en la propia página web de la revista, y cuando están estas directrices, los autores están obligados a cumplirlos, si quieren obviamente publicar en esa revista. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono encendido, le vamos a pedir que lo silencie, por favor. Un ejemplo de una revista que tiene, digamos, un montón de información a los autores, la revista PLOS ONE, ¿sí? En la página web esta revista da, pero detalladamente, qué considera esta revista, a quién considera autor, cómo considera el grupo de autoría, quiénes considera colaboradores, a quiénes en agradecimiento, cómo definir el autor corresponsal, etcétera, etcétera. Es decir, esta revista es un ejemplo que tiene prácticamente una súper transparencia en toda la información y en todo su proceso editorial. No todas las revistas tienen tanta información, pero cuando ustedes elijan el lugar donde publicar, tienen que ver qué información tiene la revista en su propio sitio web. Bien, vamos ahora a los elementos de la firma de autor. Cuando firmamos con autor tenemos obviamente nuestro nombre, apellido, el correo electrónico, la afiliación institucional. En muchos casos las revistas piden la dirección postal, el país, la ciudad del país, y ya hoy por hoy la mayoría de las revistas científicas y académicas piden el código ORCID, ¿sí? El código ORCID es un identificador unívoco para investigadores y que, digamos, está siendo utilizado prácticamente en el mundo científico para poder identificar unívocamente a los investigadores y conectar este código con las revistas. ¿Qué recomendaciones puedo brindar, digamos, con respecto al cómo firmar un artículo? Colocar el nombre completo,
No colocar nuestros nombres con abreviaturas, por ejemplo, María, no ponerlo así con abreviaturas, sino poner la palabra María completa. No incluir en la firma títulos, doctor, magíster, licenciado, etc. No colocar las funciones, salvo que la revista lo pida explícitamente el cargo. Generalmente se coloca la filiación institucional, no el cargo, docente, profesor titular, profesor adjunto o jefe de trabajos prácticos. Esos cargos no se colocan en general. En el caso de tener doble apellido, siempre poner el doble apellido con guión. Ya les voy a contar el por qué, cuáles son los problemas de no definir correctamente con un guión el doble apellido. Aunque en nuestro DNI, si tienen, digamos, un doble apellido y en el DNI no esté con guión, en la firma científica y académica debe figurar con guión. Firmar siempre de la misma forma. Hay personas que a lo mejor empezaron su carrera firmando de una forma y ahora están firmando de otra forma. A veces usaban un solo nombre, ahora comenzaron a utilizar dos nombres, o a veces firmaban con un solo apellido, ahora firman con doble apellido. Tratar de uniformar, de unificar siempre la forma en que vamos a colocar nuestro nombre en los documentos. Y modificar, cuando sea posible, las variantes de las firmas. Es decir, si hemos firmado diferente a lo largo del tiempo y vemos que nuestros artículos están incluidos, por ejemplo, en la base de datos de ALNET, y vemos que estamos incluidos con diferente forma en nuestra firma, tenemos que conectarnos con la base de datos de ALNET y pedir que unifique los registros que aparecen con un apellido y con dos, porque somos una única persona. Entonces tenemos que estar alerta de cómo figuran nuestros documentos en las distintas bases de datos. Este es el ejemplo que doy con un docente de nuestra casa, Silvano Gabriel Antonio Benito Moya. ¿Sí? Tiene, digamos, quien no lo conoce, podemos decir que tiene 4 nombres y un apellido, que Moya es el apellido. Sin embargo, el apellido es Benito Moya. Entonces, las variantes de firmas que podría tener este profesor son muchas, ¿sí? Yo ahí les dice las posibles firmas. Pero para poder unificar y que siempre aparezca en todas las bases de datos, y que pueda saber, por ejemplo, en el perfil del Google Scholar, cuántos artículos han citado de lo que él ha producido, tiene que aparecer de una única forma. Entonces, él optó por esta firma unificada, Benito-Moya, y en los nombres Silvano G.A. ¿Sí? En este caso, este autor optó por esa forma de firma, porque quería usar el primer nombre y las iniciales del segundo y tercer nombre. El segundo caso que les muestro es, esto lo inventé, este nombre, Andrea Martín de la Torre. Sabemos que Andrea es nombre de varón y de mujer. Martín puede ser nombre de hombre o apellido, como en mi caso, mi apellido. Y de la Torre, ahí no tendríamos duda que de la Torre es el apellido. Ahora, puede tener posibles firmas. Andrea Martín de la Torre, Andrea de la Torre, Andrea M. de la Torre, Andrea Martín de la Torre con guión, etcétera, etcétera. Entonces, si el apellido, en este caso hipotético, el apellido es de la Torre y Andrea Martín son los dos nombres, tenemos que colocar de la Torre con los guiones. ¿Para qué? Para que las bases de datos puedan entender que ese es el apellido y no el nombre. Porque si no, las bases de datos puede que lo alfabeticen como Martín de la Torre, y Martín es el nombre, no el apellido. Casos así puede haber muchísimos, de acuerdo a los nombres de las personas. Entonces, estas son las cuestiones que hay que tener, cada uno haga una reflexión en respecto a sus apellidos y a sus nombres. En muchos casos no va a haber problema, no hay duda, pero en muchos casos sí. Entonces, estas son las cuestiones a tener en cuenta en la firma.
Como les decía, muchas bases de datos permiten corregir artículos, digamos, que aparece nuestro nombre, en el caso de Scopus también, y en el caso de Web of Science también. No lo incluí ahí en Dialnet, pero en Dialnet también hay una posibilidad de decirle que, bueno, que tal nombre y tal nombre es una misma persona y que la unifiquen, ¿sí? Eso nos va a dar una visibilidad correcta como autores. Sandra, perdón la interrupción, allí Guillermo ¿Sí? en el chat está preguntando, en el caso de Benito Moya, Guillermo Rosolino, el profe Guillermo Rosolino, lo Sí, conocemos muchos de nosotros, sí. incluir el guión intermedio implica modificar el apellido en términos legales. ¿No habría implicancias? No, no porque acá en la parte, digamos, científica y académica no hay problema porque, digamos, es la manera en que nosotros tenemos que colocar el guión para que las bases de datos en la recuperación de la información puedan identificar unívocamente al autor, ¿sí? Más allá que en el paper, por ejemplo, en el artículo en sí, nosotros a veces en el artículo no le ponemos el guión de la torre, por ejemplo, de guión la guión torre. En el artículo firmamos de la torre, pero cuando enviamos el artículo y ese artículo es cargado con el sistema de envío que generalmente uno se tiene que registrar en la revista y enviar, ahí tenemos que cargar en los metadatos cómo queremos que nuestro apellido se alfabetice o se normalice. ¿Sí? Esto está pensado para la recuperación de la información, no para la parte legal. No desconozco que haya habido algún problema desde lo legal, porque lo legal ya pasa por los derechos de autor y, bueno, digamos, el tema de poder tener un conflicto legal de, por ejemplo, de plagio, implica tener el documento registrado, los derechos de acuerdo a cómo han sido registrados, en el caso de un libro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y demás, que es otro trámite totalmente aparte, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, Alejandro. Hasta aquí acaba de aparecer una más de Lucas, del querido Lucas Períez. En las referencias bibliográficas, algunas revistas solicitan vincular apellidos de autores con con guión. ¿Es recomendable hacerlo siempre? Sí, digamos, en las referencias bibliográficas por el mismo motivo, porque después esas referencias, a partir de las referencias bibliográficas de un artículo, las bases de datos sacan la cantidad de citas de esos artículos. Claro. Entonces, siempre hay que ver cuál es la firma normalizada de cada uno de los autores que nosotros citamos, ¿sí? Si están con guiones, es preferentemente ponerlos con guiones. Muchas veces no están, pero bueno, hay que ver, digamos, en cada artículo cómo aparece ese nombre, ¿sí? Esto tiene, digamos, en el caso de los guiones, tiene implicancia fundamentalmente en la recuperación de la información en las bases de datos. Me ha pasado, no sé, digamos, de los que están aquí conectados hoy, quienes utilizan Zotero como gestor de bibliografía. El software Zotero, donde uno puede bajar la referencia completa de un documento a la base de datos de Zotero, cuando son doble apellidos, siempre lo carga mal. Es decir, a mí me ha pasado bajar las referencias y siempre me lo pone al apellido al último. Y hay que cambiarlo manualmente, porque no reconoce el doble apellido excepto que esté con guiones. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando el doble apellido no está con guión, el primer apellido lo manda como nombre y lo pone al segundo apellido como el apellido principal, ¿sí? Entonces esto genera todo un tema, ¿sí? Porque si no, informáticamente, después cuando se hacen los índices, el Google académico calcula la cantidad de citas que tiene un autor, considera que son dos personas diferentes, ¿sí? Claro. Entonces, no es lo mismo, volviendo al ejemplo del profe Benito Moya, puede haber documentos donde él aparezca como Benito Moya y en otro que esté alfabetizado en Moya. Entonces, informáticamente, Benito Moya y Moya son dos personas distintas para la máquina, no puede identificar que es la misma persona, ¿sí? Claro. Ese es el problema, digamos, de la autoría. Bien. ¿Alguna otra consulta? Acaba de ingresar justo nada más Iván Busone, que nos pregunta o te pregunta, si uno tiene doble apellido, ¿podemos optar por usar el primer apellido?
Lo decide el autor, ¿sí? Lo decide el autor. Sí, sí, eso nadie, digamos, no es lo mismo que para un testamento, por otra cuestión legal, que uno tiene que usar el apellido tal cual figura en el DNI. Esto sería el apellido artístico desde el punto de vista, digamos, científico, ¿sí? Pueden elegir si quieren solo firmar con el primer apellido o no. Ha pasado, bueno, muchas mujeres utilizan el apellido de soltera y de casada, ¿sí? Entonces, bueno, a veces otras no, solamente utilizan el apellido de soltera. Eso lo decide el autor. No hay nada que obligue al autor a firmar de una determinada manera. Hay una autonomía que uno decide, inclusive a veces cuando el autor tiene 2 o 3 nombres y no quiere usar todos los nombres, utiliza el primero, que es el más conocido. Lo que sí yo aconsejo, por ejemplo, yo en mi caso, Sandra Gisela Martín. Sandra Martín hay un montón, ¿sí? Sandra Gisela hay, pero hay menos, hay 2 o 3, ¿sí? Al menos en el mundo científico. Entonces, cuando tenemos un apellido que sabemos que puede haber muchas personas en el mundo con nuestro mismo nombre y nuestro mismo apellido, bueno, si tenemos 2 apellidos, a partir de un segundo apellido a lo mejor nos diferenciamos de las otras personas que tienen prácticamente nuestro mismo nombre. Entonces, eso también es recomendable, ¿sí? Para nos puedan identificar unívocamente. Bien. ¿Algo más, Alejandro? ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora, al menos en Bien. el chat, no aparece nada más. Perfecto, perfecto. Me encanta, así hacemos como más ameno a medida que voy exponiendo. Bien, les decía que están los enlaces para corregir. Puse solamente un par de bases de datos, pero prácticamente se pueden hacer con todas las bases de datos donde pueden figurar nuestros nombres como autores investigadores. Estos problemas, digamos, de nombres, digamos, al no tener normalización, puede haber nombres similares, como les decía, variantes de nombres cuando se firma diferente en distintas etapas de la vida académica, pueden generar ambigüedades, el caso de las mujeres casadas, como yo les decía recién, los doble apellidos, muchas veces autores citados en forma incorrecta, muchas veces cuando bajamos una cita de un autor, no sé, polaco, no sabemos cuál es el nombre y cuál es el apellido, ¿sí? Lo tenemos que citar y no sabemos, entonces hay que investigar, digamos, cómo está citado, generalmente si ese autor tiene un ORCID, bueno, vamos al ORCID a ver cómo él se reconoce a sí mismo y podemos saber cuál es el nombre y el apellido. Cuando hablamos de nombres y apellido en español es muy fácil, pero cuando hablamos en otros idiomas muchas veces no sabemos, ¿sí? También las diferentes grafías de los nombres, ¿sí? Y este, bueno, es un ejemplo que lo compartí cuando di el webinar de ORCID. En el caso de este autor, Dostoyevsky, digamos, bueno, cuando él vivía obviamente no existían todas estas redes, esta forma de identificación que hablamos ahora, pero es un caso que lo pongo porque también doy casos extremos de cómo podría ser su firma, ¿sí? En distintas bases de datos. Entonces, voy a pasar algunas pantallas. Fíjense la forma de poder mencionarlo de acuerdo a, digamos, cómo se escribe su nombre, de acuerdo a los distintos idiomas, el nombre en español, en inglés, en ruso, en polaco. Fíjense, este señor Dostoyevsky con Y, con I latina, con diéresis, etcétera, etcétera, tiene exactamente, me pasé una, 349 formas de definir su nombre, ¿sí? Imagínense bases de datos recopilando las citas a Dostoyevsky. Tienen que buscar bajo estas 349 formas, porque es un único autor. Este es un caso, bueno, un autor fallecido y demás, pero lo doy para que ustedes tomen conciencia de la importancia de la identificación unívoca de la autoría. Bien, como ya dije, la recuperación de la información es lo más importante en el tema de la autoría. También es importante para poder tener una correcta atribución,
Muchas veces a partir de la autoría se generan derechos, regalías que hay que cobrar por la venta, en el caso de la música por la reproducción. Entonces, sumamente importante, digamos, tener en cuenta todo lo que hemos mencionado. ¿Qué consecuencias trae, digamos, esta falta de normalización para el autor? Disminuye su propia visibilidad, dificulta la recuperación en las investigaciones, en las publicaciones, dificulta el cálculo de citas por autor, como hace el Google académico, y obviamente afecta a las métricas de ese propio autor, al índice H, entre otros indicadores bibliométricos que se puede sacar de cuántas citas tiene un autor, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae a la institución cuando los autores no son correctamente identificados? Disminuye la visibilidad de la institución, afecta la medición de la producción científica institucional, y afecta obviamente a los rankings universitarios o rankings de instituciones de educación superior, ¿sí? Al no poder detectar correctamente la filiación institucional. ¿Cuál es la solución a todo esto? Una firma normalizada, los datos de la filiación institucional en forma completa y normalizada, y, en lo posible, el uso de un identificador de autor, el ORCID al menos, que es el más conocido. Esta identificación de los autores tiene importancia para cada científico, especialmente cuando hay convocatorias a investigaciones, a proyectos de investigación internacionales, cuando hay que someter a procesos de evaluación institucionales, para asignar recursos, para generar los indicadores bibliométricos, entre otras características de importancia. Entonces, uno de los primeros pasos para crear una plataforma científica es poder identificar unívocamente a nuestros autores. A partir de ahí viene todo el resto de los datos y las características que hemos mencionado. Para identificar los autores, de identificadores bibliográficos, hay distintos sistemas de identificación bibliográfica para autores, algunas iniciativas internacionales, BIAF, ISNI y ORCID, resalto ORCID porque es el que se utiliza en este ámbito. Hay iniciativas nacionales, hay países que tienen un código único de identificación de autores por país, ¿sí? Y hay algunas iniciativas de códigos de identificación unívoca de algunas empresas comerciales, como en el caso de Scopus, de Google, de Web of Science, Dialnet, si bien es una base de datos gratuita, también tiene una forma de identificar unívocamente a cada autor subido a Dialnet. Bien, vamos ahora a lo último, con esto ya finalizamos, la filiación institucional. Recomendaciones. Colocar los nombres de las instituciones en orden descendente, desde la mayor jerarquía a la menor jerarquía. Muchas veces se puede poner solo el nombre de la universidad, pero si es necesario colocar la facultad, departamento, instituto, etcétera, etcétera, siempre primero el nombre de la universidad, no al revés. El nombre completo de la institución, nunca abreviado. El nombre en el idioma original de la institución, nunca traducido. En el caso de utilizar acrónimos, va siempre, si queremos agregar la abreviatura, después del nombre completo, nunca antes. ¿Sí? Y no utilizar solo abreviaturas. Si las usamos, con el nombre completo primero. Eso es como las grandes recomendaciones cuando firmamos un documento con nuestra afiliación institucional. Y bueno, esto es un recordatorio que nunca viene mal, muchos de ustedes seguramente lo conocerán, que es la resolución rectoral del año 2018, donde en nuestra universidad se solicita, digamos, que todos aquellos trabajos que se publiquen, digamos, ya sea en artículos, en patentes, en servicios a terceros y demás, ya sea para personal vinculados, unidades vinculadas a CONICET,
como unidades asociadas a CONICET, como proyectos, digamos, que sean del sistema propio UCC. Siempre lo importante es poder incluir el nombre completo de la Universidad Católica, ¿sí? En el caso de unidad asociada, colocar Universidad Católica de Córdoba, unidad asociada al CONICET. En el caso de unidades ejecutoras, también colocar el nombre de la unidad ejecutora y también consignar el nombre Universidad Católica de Córdoba. Hemos detectado muchas publicaciones de gente que es de la UCC y que solo ha firmado en sus publicaciones CONICET, sin mencionar a la universidad, ¿sí? Entonces esto, o a veces CONICET-UCC, solamente la sigla. Todas esas formas de firmas de filiaciones institucionales hacen perder el conteo, la visibilidad en los indicadores bibliométricos y en la producción científica de la universidad. Y bueno, lo mismo para aquellos que forman parte del sistema UCC, sin ser investigadores de CONICET, también poner por favor en sus producciones Universidad Católica de Córdoba. Claro, perdón Sandrita, eso que Sí. estás refiriendo, para quienes estamos en el sistema de investigación, en cualquiera de sus dos subsistemas, que los acabas de mencionar, unidades vinculadas a CONICET, sea asociadas o ejecutoras de doble dependencia, o el sistema así llamado UCC, es lo que figura en nuestro texto Términos y Condiciones, que es el que hemos comprometido con nuestra firma personal cuando postulamos nuestro proyecto correspondiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, conviene quizás, si no recordamos o no encontramos dónde está la resolución rectoral en el digesto de la universidad, si en todo caso en nuestros términos y condiciones encontramos, son esos párrafos que están literalmente tomados en esa última filmina o slide de la presentación de Sandra, ¿no? Es la segunda consideración y allí está la indicación de cómo referir la afiliación institucional, ¿no? Perfecto. Bueno. Cualquier cosa o duda siempre, ¿no?, a disposición desde la Secretaría para aclarar lo que sea necesario. Perfecto, quedo abierto unos minutitos a preguntas, a dudas, comentarios, experiencias. Allí, para quienes estamos viendo el chat, por supuesto, allí tienen ya para solicitar solicitar el certificado, lo ha puesto Sandra recién. Y bueno, Gabriela, que nos dice, es un placer escuchar y aprender con Sandra, como siempre lo decimos, realmente nos sumamos a lo que dice Gabriela. Creo no solo la impresión, sino la certeza de todos quienes estamos siempre con estos webinars tan interesantes, ¿no? Allí Guillermo también agradece, por supuesto, la presentación. Sí, si van a compartir la presentación, pregunta Enrique, por supuesto, lo vamos a hacer para todos quienes hemos participado. Bueno, no he dicho también del gusto que da, el placer que da reencontrar mucha gente del sistema de investigación que está vinculada por uno u otro modo, de uno u otro modo a la actividad, así que es realmente muy, muy gratificante, ¿no? Sí, van a recibir también. Perdón, Alejandro. Sí. Van a recibir la presentación, la grabación y el certificado después del webinar. Bueno, muchísimas gracias. Sinceramente todas están expresando esa gratitud. Sandra, lo estás viendo seguramente allí. Como siempre, un placer. Y bueno, seguramente nos vamos a reencontrar en la próxima propuesta. Ya la anticipaste, Sandra, ¿podés decirlo? De paso vamos vendiendo un poquito el... No me acuerdo la fecha ahora, no tengo a mano la fecha del próximo webinar, es en noviembre, eso estoy segura. Noviembre. Es una introducción a lo que es 8, ahí Silvia está diciendo, no sé, estaba cuando se han inscrito, en el mismo lugar que se han inscrito para ya estaba publicado el de datos de investigación. Tenés razón, estaba allí. ¿Sí? De todas maneras vamos a hacer difusión, obviamente, nuevamente, pero es una introducción a los datos de investigación. Buenísimo. El 8 del 11, acá las chicas me están ayudando. Correcto, el 8 del 11, efectivamente, el 8 del 11. Bueno, también a las 6 de la tarde, así que los espero con mucho gusto. Para mí es un placer, disfruto mucho de dar estas charlas, estas capacitaciones, así que a disposición de lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias y gracias a quienes se han conectado otra vez, por supuesto. Un placer para también poderlo transmitir a nuestros grupos, siempre es muy, pero muy, muy importante.
Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, Sandra. Hasta luego, linda tarde a todos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias, Sandra. Gracias a Excelente. ustedes. Gracias, Sandra, un gusto. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, Ángeles. Ángeles también, gracias a vos. Adri, un gusto verte, como siempre. Bueno, voy a detener la grabación. Bueno, Sandrita, muchas Bien. gracias.